A contramano. Hay un mal, se supone, muy difundido, muy sospechoso, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A nosotros sabés que nos interesa ir a fondo con lo que en muchas circunstancias es un intento por que todos terminemos medicados. Es algo contra lo que nosotros luchamos. Somos legos, no sabemos nada al respecto, así que necesitamos, para confirmar si esta es una tendencia o no, hablar con gente que verdaderamente sepa. Este trastorno es especialmente grave porque afecta a muchos chicos. Las autoridades de Estados Unidos, tengo entendido, dicen que más del 10% de los niños de ese país tiene este trastorno que implica medicación de por vida. Bueno, queremos saber más y por eso, por suerte, estamos en contacto con el doctor León Benazaya. Él es médico neurólogo de la Facultad de Medicina de la UBA, especialista en neurología en niños y adultos, autor de numerosos libros y publicaciones, miembro de muchas sociedades neurológicas y pediátricas. Entre los libros del que es autor hay uno muy puntual que nos puede servir como arranque para tener una charla de mucho detalle. Este libro es ADDH, Niños con Déficit de Atención e Hiperactividad, una patología de mercado. Creo que es un gran título como para que arranquemos a hablar de esta patología. ¿Cómo le va, León? Simón lo saluda. Mucho gusto. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, verdaderamente, es un gran honor charlar con usted. A ver, es un tema bien gordo, bien complejo. ¿De qué se trata este trastorno? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo no? Desde tiempos inmemoriales hay chicos que están dispersos, desatentos y que se mueven en exceso, aparentemente. Ocurre que esto es una modalidad normal dentro de la infancia que se ha acentuado por las limitaciones del aumento de la población. Cuando en las ciudades la gente se agolpa, terminan en escuelas donde cada vez los patios son más chicos y donde además, por modalidades nuevas bastante complejas, las maestras prohíben a los chicos correr, saltar. Llegamos a una situación donde los chicos son constreñidos a moverse poco, a ser súper atentos, a estar vigilantes y a responder a todas las crecientes exigencias del mundo moderno. Esto no es una enfermedad. Y hay, dentro de 1000 ejemplos, uno que es patético y lo constituye Albert Einstein. Einstein era lo que podría llamarse un ADD, que quiere decir Attentional Deficit Disorder, con o sin hiperactividad. Era un chico que estaba en la luna, como decimos normalmente, y que en realidad él estaba conectado a sus reflexiones y termina mostrando en el desarrollo que es un genio. Lo cual no quiere decir que todos los dispersos van a ser genios, pero quiere decir que hay una sobreexigencia. Los maestros, los padres, todos queremos que respondan a un patrón uniforme, portarse bien, y si no, como en las escuelas inglesas, la raqueta para golpearlos o algunos tirones de oreja, cuenta la historia. A esta modalidad, más que cuadro clínico, a esta forma de ser, se la intentó encasillar en una enfermedad. La modalidad de etiquetar es una forma de encasillar a la gente, de cortarlos a todos con la misma tijera. Clasificar permite dominar, manejar, instituir criterios que aplican, aplastan y producen la abolición de muchas voluntades y formas. Antiguamente
se lo llamaba minimal brain damage, o sea, daño cerebral mínimo. Esto lo inventaron los norteamericanos, que son un pueblo extremo, hacen grandes cosas buenas y grandes cosas malas. El minimal brain damage nunca se demostró el daño cerebral. La tomografía, la resonancia y demás medios de investigación descartaron toda posibilidad de daño estructural. En esa misma época triunfaban los test psicológicos que se caracterizaban por decir, siguiendo el test de Bender, si tenían o no una lesión cerebral. Los psicólogos aportaron el criterio, o sea, antes de que hubiera una tomografía. La tomografía en la Argentina y en el mundo habrá aparecido hará 30 años aproximadamente, o 40, y antes de eso, un test con 7 o más figuras podía decir si había una lesión cerebral. Y durante muchos años, en mi práctica neurológica, recibí madres desesperadas que traían el test de la psicóloga que decía LC, lesión cerebral. Si uno examinaba al chico, era totalmente normal. Si uno le hacía lo que puede hacerse actualmente desde hace muchos años, una tomografía cerebral, se veía que era absolutamente normal. También el Rorschach, en alguna medida, intentó clasificar o definir las convulsiones y se decía, cosa que no es probada, que podían definir un cuadro convulsivo o una epilepsia. Todo esto pasó a la historia. El nombre de minimal brain damage fue reemplazado por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Quiénes lo llevaron adelante? Las escuelas norteamericanas y sus psiquiatras, que integran un gran grupo donde aproximadamente la mitad de los que participaron en esto estaban vinculados a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica constituye un poder transnacional que tiene una capacidad económica operativa del orden de las armas y de las drogas. O sea, está en la primera línea económica de beneficios. Y si uno sigue hasta la actualidad, uno ve el costo infinito de los medicamentos y la no intervención de las autoridades sanitarias para regular esos costos. En Estados Unidos se organiza con la ayuda de Novartis, podemos decir, laboratorio Novartis, entre otros, la creación del síndrome de Attentional Deficit Disorder. Y detrás de esto, como cosa fundamental, está la venta de un medicamento estimulante, el nombre comercial, hay que decirlo, Ritalina, que es metilfenidato. El metilfenidato es una anfetamina. Las anfetaminas son drogas adictivas, drogas que producen hipertensión arterial, taquicardia, hemorragias cerebrales. O sea, muerte. doctor, para pasar a limpio, perdón por la ignorancia, la medicación que se le da a los chicos que se supone tienen este desorden, ¿es anfetamina? Sí, señor, es una anfetamina. Y le voy a ampliar más el tema. En la Argentina se usó durante muchos años las anfetaminas como método para adelgazar. En un momento dado, algunas muertes de mujeres obesas que estaban tomando anfetamina. Porque claro,
provocan hipertensión, hemorragia, muerte. Y entonces el Ministerio de Salud Pública prohibió la venta de las anfetaminas en la Argentina. ¿Cómo entró de vuelta otra anfetamina? En ese momento yo ya era neurólogo de niños y lo que hubo fue un pedido de Novartis a los neurólogos de niños para que firmaran un pedido a Salud Pública autorizando la entrada de una anfetamina que venía avalada por Estados Unidos, por el profesor X y X y X, y hicieron un pedido, un grupo de colegas, por supuesto yo no participo en estas cosas, y el Ministerio de Salud Pública consideró adecuado que se permitiera de nuevo una anfetamina. O sea, cuando una marca tiene interés en ubicarse, maneja múltiples mecanismos y múltiples vericuetos burocráticos no del todo adecuados para llegar a sus fines. Aquí pasó lo mismo y el negocio se organizó a partir de ese ok. Y tal es así que las sociedades fueron de alguna forma influidas notablemente por los laboratorios que marcaron criterios, congresos, presentaciones, y la organización estaba muy bien planeada. La organización se hacía tomando un profesor, una cabeza de grupo, una figura relevante, primero del exterior. Venían acá, se hacía un congreso, a partir de allí se regalaban diversos libros, en alguna oportunidad creo que hubo hasta alguna mini computadora para hacer más atractiva la reunión para los médicos. Y luego, con el desarrollo, se tomaba o participaban algunos médicos que tenían algunos cargos o que tenían alguna influencia, y entonces esta cabeza de grupo era tomada con el mismo modelo y ese médico elegido, digamos, era privilegiado con atenciones diversas. Bueno, invitaciones a congresos, vuelos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo un congreso de neurología que hubo en Australia, al cual tuve el gusto de asistir, y en el avión que viajábamos todos los colegas, había un par, uno en particular, que viajaba en primera. Todos los demás viajábamos en la clase turista, y a muchos de ellos el laboratorio les pagó el viaje. Yo, que vivo normalmente y sin cosas exóticas, me pagaba el viaje, como otros colegas que vinieron conmigo, amigos, compañeros, que no recibimos nada, porque tampoco dimos nada de lo que se esperaba de nosotros. O sea, para pasar a limpio, doctor, ustedes eran incentivados, para decirlo de manera así elegante, se podría decir sobornados, como para que le den el visto bueno a este nuevo mal, este nuevo trastorno, y que permitieran la medicación en base a anfetaminas, como nos contó, de los niños y demás pacientes. Así es, exactamente, es así. Hay un tema básico que sirve no solo para la Ritalina, sino para todos los medicamentos,
por lo cual yo vengo luchando hace años, y es leer el prospecto. La gente no lee el prospecto. Los prospectos podrán tener cosas discutibles, pero guardan la forma. Lo importante es conservar las formas. O sea, el ministerio pone como obligación un prospecto donde se relate de la A a la Z todos los efectos negativos. El laboratorio cumple la ley y toma, de acuerdo a la Food and Drug Administration, que es el instituto norteamericano donde se estudia y se evalúan y se aprueban las drogas, toman de ahí, o del Physician Death Reference, que es el vademecum norteamericano, toman todos los efectos secundarios, desde brotes psicóticos que los da la Ritalina, hasta la intranquilidad, la pérdida de apetito, la detención de la talla. Crecen por debajo del percentil que le corresponde. Ellos cumplen con la norma. El ministerio se queda tranquilo, lo escriben en una letra que no sé el número, pero no se ve nada. De cualquier manera, si uno tiene el interés, que los padres no lo tienen en general, de mirar qué le están dando a su hijo, lo que hace es ir a Google, agarra internet y pone el nombre del remedio y aparece todo el prospecto. Entonces uno no tiene ninguna excusa para no leerlo. ¿Es verdad que el que fue indicado como creador, Leon Eisenberg, dijo antes de morir que era un trastorno inventado? ¿Es real eso? Es real, totalmente real. Antes de morir confesó que era un trastorno inventado. Es cierto, en Estados Unidos es un país muy exótico. Por un lado, permiten los negocios y después hacen juicios. Hay médicos que tienen juicios porque no pueden justificar un ingreso de varios millones de dólares. Yo he tenido numerosas consultas por esto y en algunos de los casos, por suerte son los menos, no he logrado absolutamente nada. O sea, la madre y el padre vienen con el chico. El chico está más nervioso, duerme menos y come menos. La madre, diligente y cuidadora, leyó el prospecto y viene a consultar. Yo les explico lo que le estoy diciendo. Mire, le digo, esta droga es una anfetamina. El padre dice, no, de ninguna manera vamos a dejar de darla porque el médico dijo que no pasa nada. Entonces, por supuesto, uno no es ni la autoridad ni tiene derecho a discutir nada a nadie. O sea, señor, haz lo que quieras de tu vida. Uno simplemente le dice, mire, yo no invento nada, les digo. Yo no descubrí América. Lea el prospecto, que no es un invento. O sea, un porcentaje, que nunca se sabe cuánto es, van a tener brotes psicóticos, otros se van a morir, otros van a tener una hemorragia cerebral, otros van a tener disminución de talla en un gran número, otros van a tener insomnio, otros pérdida de apetito y otros no van a tener nada. Y otros van a tener efectos secundarios o reacciones adversas, como se los llama también, y le van a dar otra droga de reemplazo, que es la atomoxetina. La atomoxetina es tan mala como la Ritalina, porque es una droga que en Canadá, antes de administrarla, exigen un estudio cardiológico. La Argentina se caracteriza por un mal cuidado de sus pacientes. Esto es un tema universal
Yo he hecho un último libro sobre cómo cuidar su salud y entre los capítulos hay cuidándose de los medicamentos. Está a la venta, y no estoy haciendo ningún chivo, en Amazon. O sea, esto es así. Además, si alguien lo quiere, yo sin ningún problema le mando el link y lo lee entero. O sea, no hay falta de información, sobra la información por todos lados. Internet tiene muy buena información. Si uno necesita, no hace falta ni mi libro ni ninguna charla. Entra al Food and Drug Administration, FDA, y pone el nombre de la droga o el nombre comercial, que son muy similares. Entonces Google le corrige y le da otras opciones. Finalmente llega el remedio con el nombre comercial en Estados Unidos y entonces empieza una enorme descripción donde hay advertencias sobre efectos secundarios, incompatibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ha muerto algún niño? Yo no tengo las cifras. La Argentina nunca publica estadística de nada. Yo no lo sé. Es real, es real. Impresionante, doctor, lo que nos contó. ¿Quiere cerrar esta charla con algo que no haya salido? ¿Quiere enfatizar algo puntualmente? Yo no tengo ningún interés personal en nada de esto. Yo no tengo nada contra los laboratorios en particular que han hecho grandes aportes desde el descubrimiento de la insulina, desde 1000 puntos de vista. Lo que pasa es que hay una faceta que es la negativa y es la parte comercial. Lean el prospecto, es lo único que quiero que quede como sugerencia, nada más. Y gracias, estoy a las órdenes para cualquier entrevista de este tipo. Brillante, doctor. Se le agradecemos enormemente, y habrá muchas en el futuro. Le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. A contramano. A contramano. La gente